Filósofos que son la gran mayoría y algunos escritores que dejaron huella pues, en el ámbito europeo y también en América, dos continentes alejados geográficamente, pero muy unidos en el ámbito histórico en diferentes edades, la edad moderna y en la edad contemporánea. Christoph Gottfried Bardili fue filósofo alemán. Defendió frente a Kant la posibilidad de la metafísica. Polemizó con Fichte y con Schelling y pronunció algún punto a Hegel. La obra es Cartas sobre el origen de la metafísica de 1798. Hablar al final de Gottfried Bardili es hablar de uno de los filósofos más importantes del ámbito germano y defendió la metafísica frente a Kant. Polemizó con grandes figuras de la filosofía como Fichte y Schelling o incluso pronunció algún punto a Hegel. Jacob Boehme fue filósofo alemán, destacó como pastor y zapatero, creyó llegar al conocimiento de lo interior que es Dios, concilió una especie de teosofía panteísta con la fe luterana e introdujo en la unidad la dualidad del bien y el mal. Fue el primer pensador que escribió en alemán e influyó a grandes filósofos europeos, Spinoza, Hegel y Schelling, y también el pietismo y en los cuáqueros. La obra es de la triple vida del hombre de 1620. Dos filósofos importantes en el ámbito de la moderna Germania. Comienzo por la filosofía anglosajona con James Hutchison Stirling, que fue filósofo británico que estudió en Gran Bretaña y también en Alemania, donde profundizó en el estudio de Hegel, y además, al profundizar en el filósofo alemán Hegel, lo dio a conocer en Gran Bretaña. Y la obra es ¿Qué es el pensamiento? De 1900. Un filósofo que, estudió a Hegel y lo llevó a su país, es decir, el pensamiento hegeliano. Pensadores, en el ámbito filosófico y en la teología. Karl Rosenkranz fue filósofo alemán, discípulo de Hegel y profesor en Halle y en Königsberg. Desde 1933 fue en Königsberg. La obra es Vida de Hegel de 1844. Georg Andreas Gabler fue filósofo alemán, alumno y sucesor del filósofo Hegel. La obra es sobre la piedad de la verdadera filosofía para con la religión cristiana en 1836. Christian Baur fue teólogo protestante, el principal representante de la escuela de Tubinga, en cuya universidad fue profesor. Se adhirió a los principios de Hegel y al subjetivismo de Schleiermacher, es decir, son al final muchos de los filósofos han cogido la herencia filosófica hegeliana. Como en la anterior diapositiva hay una mezcla entre filósofos y teólogos. Immanuel Hermann von Fichte fue filósofo. Su padre, Johann Gottlieb, fue uno de los pensadores y filósofos más importantes de la cultura germana. Immanuel Hermann von Fichte fue profesor en las universidades de Bonn en 1840 y en Tubinga en 1842. Siguió a Hegel y a su padre, a quien se opuso en muchos puntos, y basó su filosofía en la conciencia en sí. La obra es Obras completas de 1845-1846. Joachim Ritter fue filósofo alemán. La obra es Hegel y la Revolución Francesa de 1957. Y David Friedrich Strauss fue teólogo alemán, alumno de Hegel y de Schleiermacher. La obra es Vida de Jesús de 1865. Lo que habla al final es mucho de teología, también filosofía, sobre todo más filosofía germana, pero la unión entre dos pensamientos, el religioso y el pensamiento filosófico. Y de la filosofía germana pasó a la escritura o a la literatura germana. Karl August Bernhagen von Ense fue escritor y diplomático alemán, ejerció cargos diplomáticos para el gobierno prusiano. Su casa fue al final el foco del romanticismo, donde se reunieron escritores y filósofos importantísimos, entre los que destacaron Bettina von Arnim, Hegel y Handel. La obra es Memorias de 1861-1870. Es un escritor además muy importante en el mundo germano y además también en la diplomacia, en el ámbito político. Más que Alemania, del gobierno de Prusia. Italia como Grecia son dos grandes potencias de la antigüedad. Fueron la cuna de la civilización occidental, con ellas comenzó la cultura, luego el humanismo, el renacimiento, el barroco, donde el principal país fue Italia, y ahí se extendió a todo el continente europeo.
y ha habido grandes pensadores. Y también en la edad contemporánea es verdad que Italia ha dejado huella en la cultura, en la filosofía, en la escritura, en el viejo continente. Bertrando Spaventa fue filósofo italiano, profesor en Montecassino, Nápoles, Turín y Bolonia, en diversas ciudades italianas. Y tuvo de discípulos a grandes filósofos ya del siglo XX como Croce y Gentile. Dio a conocer a Kant y a Hegel en su país con sendas monografías, es decir, también estudió, bueno, pues, a los filósofos más importantes de la cultura germana, como fueron Kant y Hegel. He hablado de filosofía italiana y ahora voy a hablar de escritura italiana tan importante desde la antigüedad, pasando por la época moderna, donde Italia fue al final la cuna de la cultura del viejo continente. Francesco de Santix fue escritor y crítico literario italiano, profesor en la Universidad de Zúrich durante 3 años y posteriormente catedrático en 1871 de la literatura en la Universidad de Nápoles y también destacó como político activo. Renovó la crítica literaria donde se inspiró en Hegel y recogió la tradición italiana de Campanella y Vico. La obra es Historia de la literatura italiana de 1870 a 1872. Además, cuando se publica la obra, Italia en 1871 se unifica como país, al igual que Alemania. Y de la cultura europea doy un salto al otro lado del charco, a América, América del Sur, en concreto Argentina. Miguel Ángel Virasoro fue filósofo argentino, ejerció como profesor de Historia de la Filosofía Moderna en Buenos Aires desde 1936 y una de sus obras es Existencia y Mundo de 1954. Dejó huella además en el pensamiento de Hispanoamérica. Literatura portuguesa. Virgilio Ferreira fue narrador y ensayista portugués. Pasó su infancia en su país natal, en la Serra da Estrela, confiado a parientes maternos por sus padres que emigraron a Estados Unidos. Después de estudiar durante 5 años en el seminario de Fundao, Guarda, terminó los cursos de instituto y se licenció en letras en Coimbra. Y entre 1942 y 1961 desarrolló su actividad docente en diversos institutos. La obra es Alegría Breve de 1965. Uno de los escritores no tan conocidos en España, pero que dejó huella en Portugal y en todo el ámbito del viejo continente cultural. Y por último, finalizó hablando de literatura hispanoamericana, con Jaime Sáenz, que fue poeta boliviano. Su obra se desarrolló dentro del movimiento de experimentación individual subsiguiente al posmodernismo, que se ubicó dentro de la segunda mitad del siglo XX, y la obra El visitante profundo de 1965. Jaime Sáenz dejó huella no solo en Bolivia, sino en todo el ámbito de Hispanoamérica y bueno, en concreto incluso más siendo yo historiador en el ámbito iberoamericano. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador, he hablado de filosofía en mucha germana, también en Gran Bretaña, en diversos países como Italia, o literatura portuguesa, o en Hispanoamérica, también pensamiento en Hispanoamérica o Iberoamérica, muy importante para comprender al final la evolución de dos continentes tan alejados geográficamente, pero tan unidos históricamente. Así que lo repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.